A todos. Ya, profe. Hello, good morning to everyone, my dear friends. So, welcome back to this new session, and I really hope you are just excellent today. Bueno, como siempre, por favor, recuerden marcar su asistencia, que sea lo primero que hagamos y no lo dejemos para el final, porque es muy probable que lo olvidemos. Para el día de hoy vamos a trabajar con el Worksheet 3.11 porque vamos a trabajar la sesión número 11 también. ¿Listo? Entonces, miremos. Para esta sesión tenemos un tema que se llama Web Services, ¿cierto? Eh, ¿Cómo podríamos definir qué es un web service o a qué hace referencia? De pronto, ¿quién me puede ayudar? Bueno, días, profe. Pues podría ser como, como la aplicación servicio web, pues una aplicación que está montada en la nube, ¿no? En un servidor web, puede ser, ¿no? Es un servicio web, que es una aplicación que está montada allá en la nube, que pues, claro, tiene sus servidores allá en la web y no es necesario instalar ese servicio, esa aplicación. Ok, puede ser una muy buena opción. Ok, thank you, Santiago. ¿Alguien más de pronto tiene una definición? ¿Puede decirnos qué es web service? Y si de pronto nos salimos un poquito más de aplicaciones y nos vamos más hacia la parte de la programación, no tanto ofrecer un servicio literal, no sé, ¿lo podemos ver de alguna otra forma? De igual forma, no se preocupen, vamos a ver entonces una serie de videos. Recuerden, estos videos son cortos, donde podremos tener una idea mucho más clara de lo que es un web service. Hay muchísima información, entonces tratemos de tomar como lo más relevante, lo más importante.
Realmente son videos cortos, pero son muy cargados de información. Entonces, tratemos de quedarnos como con lo más relevante y lo más importante de esto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el primer video. Te dice Web Services. ¿Qué es un Web Service? Entonces, acá esta persona nos va a explicar un poco sobre esto. Un web service es una parte de una aplicación que opera de manera independiente, modular y autodescriptiva. Actualmente los de mayor popularidad se basan en estándares XML o JSON. Los web services son capaces de consultar, modificar, insertar o actualizar información en las aplicaciones. Para realizar estas series de acciones, los servicios web son invocados a través de ciertos protocolos estándar de Internet. La función principal de los servicios web es que permitan el compartimiento de datos entre dos aplicaciones diferentes sin que éstas se encuentren desarrolladas sobre la misma tecnología. Estos servicios están compuestos por tres elementos principales: un proveedor, un traductor y una respuesta. Este circuito se repite la cantidad de veces necesarias para resolver las necesidades que surjan. Imaginemos la siguiente analogía para comprender la funcionalidad. Una persona originaria de España va de viaje a Japón y necesita comunicarse para realizar sus actividades diarias, pero no conoce el lenguaje, y con esta situación nuestro viajero español contrata a un traductor que les indique a las personas japonesas las actividades que desea realizar en su idioma natal. Con esta analogía, el viajero español se convierte en el proveedor de los mensajes. La persona con profesión de traductor se encarga de trasladar los mensajes a un nuevo idioma, y finalmente las personas japonesas se convierten en los receptores o en los que provoquen una respuesta. Entonces, miremos esto que él nos dice acá. Al Ok. principio, Un web service es una parte de una aplicación que opera de manera independiente. entonces dice, un web service es una parte de una aplicación que opera de manera independiente, que opera de manera independiente. Modular y autodescriptiva. Actualmente los de mayor popularidad se basan Independiente, modular y autodescriptiva. Yo quiero que de pronto miremos cómo que es autodescriptivo o cómo así que autodescriptiva, que es una parte, o cuando decimos que también un lenguaje es autodescriptivo, ¿a qué hace referencia? ¿Alguna idea? Realmente sería bueno. Personalmente, apenas estoy revisando como eso. Yo personalmente no lo tengo muy seguro, que es cuando decimos que, por ejemplo, un lenguaje o en este caso una aplicación o es una parte que es autodescriptiva. Yo siento que de pronto utiliza información para organizar información dentro o para describirse a sí mismo o algo por el estilo, pero realmente no estoy 100% seguro. Entonces es bastante interesante.
Bueno, entonces miremos acá. Modular y autodescriptiva. Actualmente los de mayor popularidad se basan en estándares XML o JSON. Los web services son capaces de consultar, modificar, insertar o actualizar. Entonces dice que los web services son capaces de consultar. Los web services son capaces de consultar, modificar, insertar o actualizar información en las aplicaciones. Para realizar estas series de acciones, los servicios web son invocados a través de ciertos protocolos estándar de Internet. Invocados a través de protocolo. Entonces, dice que los web services son capaces de consultar, modificar, insertar y actualizar información dentro de las aplicaciones. ¿Alguien recuerda cómo se le llama a este proceso? Hay unas siglas como tal. Ese es el CRUD, el famoso CRUD, que sería El create, famoso. read, que sería leer, Ujú. el CRUD. Sería create, read, que sería buscar la información, update, actualizar y delete, eliminar. Ese es el And famoso CRUD. delete. Exactamente. Entonces viene de la mano del famoso CRUD. Listo. Entonces, básicamente eso es un web service. Es una parte de una aplicación que opera de manera independiente y básicamente su propósito es la transferencia o el flujo de información de una forma más dinámica y se encarga de actualizar, o sea, realmente hace muchos procesos para que las aplicaciones se puedan comunicar entre sí, para que puedan llevar y traer información sin ningún problema. ¿Listo? Hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta o tenemos alguna situación, algo que queramos agregar? No, profe, vamos bien. Perfecto. Igual sí me interesa que vayamos teniendo estos aspectos bien claros para mirar los siguientes videos. Listo, entonces vamos a mirar los tipos de web services. Básicamente se manejan dos como los principales y vamos a ver entonces. Los servicios web se clasifican por dos tipos, servicios SOAP y servicios REST. Ambos siguen la misma arquitectura SOA, Service Oriented Architecture. SOA es el nexo que une los propósitos del negocio con un sistema de software, proporcionando flexibilidad así como automatizando la infraestructura con el propósito de reducción de costos. El diseño SOA o arquitectura orientada a servicios se rige por un contrato de servicio estandarizado cumpliendo los mismos estándares de diseño, bajo acoplamiento entre tecnologías que interactúan en la implementación, poseen un alto grado de abstracción ya que contienen la información mínima requerida para su funcionamiento, siguen los diseños de reutilización compuestos por lógica de negocio independientemente de quién es el consumidor y en qué entorno se va a consumir, y no tienen un estado ya que delegan el manejo de las sesiones cuando son requeridas. Pueden ser parte de una composición de otros servicios sin importar el tamaño o complejidad. Web Service SOAP o Simple Object Access Protocol es un protocolo empaquetado estandarizado por W3C World Wide Web Consortium. Es utilizado para intercambiar mensajes estructurados basados en XML de manera descentralizada distribuidos por medio de Internet. SOAP generalmente especifica un protocolo de transporte HTTP permitiendo comunicarse con aplicaciones en sistemas remotos, así como ejecutar componentes en otros sistemas.
Web Service REST, la transferencia de estado representacional, en inglés Representational State Transfer o REST, es una tecnología más flexible que transporta los datos por medio de HTTP a través de los métodos GET, POST, PUT, DELETE y PATCH. Permite el envío tanto de XML como JSON, binarios, imágenes y documentos, y la gran mayoría de la información es enviada a través de JSON, que es interpretado de forma nativa con JavaScript, por lo que es muy solicitado para implementaciones con frameworks derivados de JavaScript. Su utilización es más frecuente en aplicaciones web o móviles donde necesitamos que los recursos de procesamiento sean bajos y el ancho de banda limitado. Algunas aplicaciones exponen sus APIs tanto en SOAP como REST para que el cliente decida con qué tecnología va a utilizar el consumo de acuerdo a las necesidades. Bueno, entonces en este caso tenemos SOAP y REST. Sí, básicamente son lógicas de arquitectura, ¿cierto? Son cuestiones arquitecturales, no sé si se dice así. Básicamente lo que hace es establecer, cualquiera de los dos establece la forma en la que la información se va a manejar y cómo se va a procesar. Digamos que SOAP es como el más antiguo y de pronto es el menos utilizado ahora en ese sentido. ¿Sí? Y REST es uno de los más, pues, cierto, como el último. Y es un poco más rápido, más flexible y los dos tienen como la misma funcionalidad, solo que pues lo hacen de formas diferentes. ¿Listo? Básicamente, si nosotros hacemos una analogía un poco más, como para entender un poco más qué es un web service, entonces el web service, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en un servicio que sería de correo, ¿cierto? De envío de documentos o paquetes, ¿cierto? Donde se envía y se trae. Entonces las empresas pues serían como tal los proveedores y los web services serían, por ejemplo, los autos, ¿cierto? O la forma en que estos paquetes o que todo lo que está allí se van a entregar. Esos serían los web services. Podemos utilizar camiones, podemos utilizar bicicletas, motocicletas, aviones y este tipo. Y toda esa arquitectura va a estar todo diseñado. Entonces, ¿cierto? Tenemos la forma en que se entrega o se hacen los envíos. Todo eso sería web service. Todo eso que permite que un paquete viaje de un lado al otro, que se demore tanto tiempo, cómo se envuelve, todas esas políticas, todo lo que tiene que haber en el medio para que un paquete se pueda mover, se pueda trasladar de un lugar a otro, eso sería un web service como tal. Sí, esa parte intermedia para que todo se pueda dar y todo pueda funcionar. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Tenemos alguna pregunta o algo que agregar hasta este punto? Correcto. Vamos a ver el último video de esta serie de videos donde vamos a andar un poco más de otra forma sobre los web services y una serie de siglas y de cosas que también van incluidas que son bastante importantes. ¿Listo? Entonces, let's go. Un web service es una tecnología que permite intercambiar datos entre dos máquinas conectadas en una red. Las aplicaciones desarrolladas en diferentes lenguajes y diferentes plataformas pueden utilizar un servicio web para intercambiar información. Por ejemplo, una aplicación desarrollada en Linux y utilizando el lenguaje de Java
puede comunicarse con una aplicación desarrollada en Windows con el lenguaje C#.net. Pero para que exista un web service debe existir un cliente que lo consuma. Este envía una petición o solicitud al servidor donde se encuentra el servicio ya creado. A su vez, el servidor debe retornar alguna respuesta para ser procesada finalmente por el cliente. Para realizar esto se debe tener en cuenta los siguientes componentes. Protocolo a utilizar. Existen dos protocolos, SOAP y REST. SOAP usa HTTP para la transmisión de datos y XML para la codificación de datos. Este es el más antiguo. REST usa HTTP para la transmisión de datos y JSON para la codificación de datos. REST apareció al comienzo del siglo XXI y cambió por completo la ingeniería de software. Aplicaciones como Twitter, YouTube o Facebook usan la API de REST para los servicios de Internet. REST es único por ser el estándar más lógico y eficiente para la creación de servicios web. El WSDL es un lenguaje basado en XML para describir los servicios web y cómo acceder a ellos. En este se encuentran los métodos, parámetros, mensajes, operaciones y los tipos de datos del servicio. UDDI es un estándar XML para describir, publicar y encontrar servicios web. Es un directorio donde las compañías pueden registrar y buscar servicios web. Después de haber definido un servicio web, necesitamos compartirlo con la comunidad de Internet. Esto es la función que cumple la descripción universal, descubrimiento e integración. Los servicios web son la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La nueva generación de aplicaciones están interesadas en trabajar conjunta y colaborativamente. Día a día la tecnología avanzará y permitirá que cada aplicación pueda ser más confiable, más liviana y más potente. Y voilà. Entonces, hay muchas cosas involucradas dentro de los web services, muchas siglas. En la lectura, cuando hagamos la lectura, lo vamos a ver y es bastante información y hay que tomarse el tiempo, pues, para revisarla y todo esto si a alguno, pues, le interesa. Ok, entonces, nuevamente, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda o algo que queramos agregar respecto a este tema? Mi parte no, profe, está claro. Vamos bien hasta el momento. Bueno, y pues, los demás también en silencio, entonces. De todas formas, si les surge alguna pregunta o algo, con mucho gusto le miramos para responderlas. ¿Listo? Entonces, miremos por acá que para el día de hoy tenemos un objetivo y es que it says, students will design a graphic organizer that will summarize the text. Realmente este tema es muy amplio y puede llegar a ser confuso en algunos términos. Entonces, por eso vamos a diseñar o vamos a hacer un organizador gráfico. A través de este organizador gráfico, vamos a sacar la información o los temas ejes, ¿cierto? Lo principal, lo más importante sobre este tema, lo cual nos va a ayudar a interiorizar mucho mejor esta información. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy vamos a hacer un organizador gráfico y acá tenemos nuestro vocabulario. Entonces, vamos a revisarlo por acá. Y nuevamente, me parece importante el tema de los web services. Entonces, miremos, ¿qué es un web service? Otra definición. Es una colección de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre sistemas. Puede considerarse como una caja negra a la cual se proveen datos de entrada específicos, obteniendo como respuesta el conjunto de datos de salida correspondiente.
Entonces, los web services siempre va a estar enfocado en el intercambio de datos entre diferentes sistemas, sin importar el lenguaje de programación que tenga, siempre se va a generar. Entonces, web service es una comunicación por medio de mensajes SOAP, o mensajes REST entre diferentes equipos a través de una red de manera independiente del lenguaje y de la plataforma. Listo, es una comunicación bastante interesante y así es como funciona un web service. Listo. Acá hay un ejemplo, pues de pronto para los que tengan más conocimiento, los que no, pues quedamos todos en las mismas. Por acá tenemos entonces nuestro primer término que dice Open Protocol. ¿Qué es un Open Protocol? Pues es un protocolo abierto, es uno que es completamente disponible de forma gratuita para todo el mundo, ¿cierto? Es un protocolo también que está muy bien documentado, o sea, no importa que sea gratuito, pero realmente es muy, muy bien documentado. Y digamos que una desventaja podría ser que tiene un uso más general. Si nosotros necesitamos un protocolo para un uso más específico, ya tendríamos que pagar o conseguir un protocolo que pertenezca a una compañía como tal o básicamente pagar. Por acá tenemos el verbo encode. Encode es esto. Es simplemente codificar información. ¿Listo? Encode, vamos a codificar. Por ejemplo, aquí está codificado en el lenguaje de la máquina, cosa que el ser humano no pueda entender. Para hacer lo contrario, pues tendríamos que pasarlo a nuestros símbolos, que serían las letras. ¿Ok? Encode. Tenemos otro tema que dice interoperability. Entonces, ¿qué dice? Interoperability is defined as the ability to communicate with another system and use the functionality of the other system. Entonces dice que la interoperabilidad es definida como la habilidad de comunicarse con otro sistema y usar la funcionalidad de ese otro sistema también. Entonces, la interoperabilidad es igual a comunicación más interacción. Si lo llevamos a la práctica, a la programación, cuando hablamos de sistemas, pensemos en algún ejemplo. De pronto tenemos algún ejemplo para entender mucho mejor lo que es la interoperabilidad. Silencio absoluto. Profe, pues sí, básicamente es, pues, según como el concepto dice ahí, ¿no? Es como la funcionalidad que yo tengo, digamos, de ir a ese sistema y de pronto coger lo que necesito, ¿sí? Y traerlo según las necesidades que yo tenga. Saco provecho, digámoslo de alguna manera, de lo que él me puede ofrecer, ¿sí? Lo que el sistema tiene dentro de sus capacidades para yo poder implementarlos a la consulta o a la problemática que tenga. Por ahí es, por ahí. Por ejemplo, miremos algo. Siento yo que eso sería un buen ejemplo de interoperabilidad. Ustedes me dirán si sí o si no. Por ejemplo, yo voy a pagar la factura del agua o de la luz, ¿cierto? Yo inicialmente voy a la página, no sé, por ejemplo, pues acá en Manizales es Aguas de Manizales, se llama. Entonces yo voy a la página de Aguas de Manizales, busco y le doy pagar, coloco todos los datos, ¿cierto? Y le coloco PSE, por ejemplo, va a hacer un pago en línea. Cuando yo lo doy en PSE, ¿yo sigo en ese sistema de Aguas de Manizales o este me manda a otro sistema? ¿Ustedes qué dicen? Ahí lo manda ya a otro lado, a otro sistema ya.
Exactamente. Automáticamente me manda otro sistema que sería el del banco o para hacer el proceso de pago, colocar mi información bancaria y todo eso. Apenas se termine pues yo termine de realizar el pago, me devuelve otra vez a la página de Agua de Manizales y me dice pago exitoso o esto. Por ejemplo, en Facebook, no sé si ustedes han llegado a cargar dinero para publicidad en Facebook, pero es lo mismo. Vamos, ingresamos a Facebook y hacemos todo el proceso. Al final me manda a la página del banco y cuando termino le doy a aceptar y me devuelve a Facebook y Facebook me dice pago aceptado y me carga el saldo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Es eso interoperabilidad o no lo es? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues, profe, yo creo que sí, porque él está ahí se está prestando como puente, digámoslo así, para que el usuario pueda realizar la transacción que desea, que ésta sea segura y que llegue al fin digamos, a la persona que necesita ese dinero, en este caso a la empresa, ¿sí? Que la transacción sea hecha de manera correcta y se vea reflejada en el sistema que ellos manejan para reflejar los pagos. Exactamente. Listo, entonces eso sería un claro ejemplo de interoperabilidad. Si se les ocurre algún otro ejemplo sería genial, pero así es como funciona. Listo. Entonces, básicamente, entonces se genera una comunicación, pero también una interacción, ¿cierto? Entre estos dos tipos de cosas. Entonces, bueno, sigamos. Tenemos otro verbo que es bundle. Entonces, ¿qué es bundle? Vamos a verlo de esta forma. Yo tengo, llamémoslo así, tengo información individual, ¿cierto? La cojo, bueno, el sistema la agarra, digámoslo así, la categoriza y mire lo que hace. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos definir a bundle? Podemos definirlo como empaquetar o agrupar. Entonces, bundle lo que hace es que toma datos individuales, los agrupa y los organiza para que sea mucho más fácil la lectura o el transporte o la entrega de esta información al sistema o en la transmisión de sistemas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace bundle. ¿Listo? Empaquetar o agrupar. Tiene información individual, la recoge, la categoriza y ya la entrega de forma agrupada y organizada. ¿Listo? ¿Sí queda claro este término o tenemos alguna pregunta? ¿Ok? No problem. Claro, profe. Después tenemos invoke. Entonces, invoke literalmente es invocar. Entonces, invoking dice que es llamar a una función. Miremos un poquito. ¿Cómo así que llamar a una función? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo llamo una función o para qué llamo una función? No sé si alguien nos puede ayudar con eso. Normalmente cuando se crean funciones en diferente lenguaje, cualquiera que sea, se supone que dentro de estas funciones se agrupa una serie de instrucciones para con esto pues evitar la repetición de código, ¿no? Y además que sería una forma más sencilla de reutilizar este código. Entonces, incluso se puede utilizar de la cantidad de veces que sea necesario dentro del programa haciendo su invocación. Entonces, podríamos decir que invocar una función es simplemente indicarle al programa que busque esa función dentro del mismo programa y que ejecute lo que está dentro de esa función. Eso sería como invocar una función, ¿no? No sé si que
claro esa parte. Perfecto. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de invoke, hablamos de eso. Invocar o llamar a una función. ¿Tenemos alguna duda? De pronto necesitamos afianzar un poquito, reforzar un poco este término o vamos bien. Profe. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, dime. Profe, siempre tú me puedes colaborar con el anterior que se me cayó ahí la comunicación. No pude Con este bundle. escucharle. Exacto, sí, profe. Bundle entonces hace las veces de agrupar o empaquetar. ¿Cuál es su función dentro de un sistema? Pues es simplemente tomar datos individuales, como revisarlos y agruparlos o empaquetarlos. Obviamente, pues tienen que ser datos como de mismas categorías para poder transportarlos, transmitirlos o entregarlos de una forma mucho más efectiva. Sí, eso sería bundle. Tenemos información individual y la agrupamos prácticamente. Gracias, profe. Perfecto. Entonces acá tenemos invoke, ¿cierto? Calling a function como tal. Entonces tenemos un XML Messaging System. Entonces, ¿qué es XML? Dice que XML es el acrónimo de Extensible Markup Language, es decir, es un lenguaje demarcado que define un conjunto de reglas para la codificación de documentos. ¿Sí? Yo quisiera que hiciéramos un paréntesis acá y nos miráramos qué es un lenguaje demarcado o por qué se le llama lenguaje demarcado, lo mismo que lo es HTML. Como se dice que HTML no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje demarcado. Entonces, ¿qué es un lenguaje demarcado? Podríamos decir que es como el formateo del texto, ¿no? Como la acción de formatear el texto, de organizar un texto, podríamos decir, o un conjunto de información, podríamos decirlo así. Ok. Perfecto. ¿Alguien más de pronto? Ok, entonces, ¿qué es un lenguaje demarcado? Entonces, un lenguaje demarcado, básicamente, es un lenguaje que se utiliza para ayudar a las plataformas o a los navegadores o a los sistemas a comprender, clasificar y extraer toda la información que necesita para llevar a cabo una función. Entonces, porque el lenguaje marcado, obviamente, como lo es HTML, si ya hemos trabajado en HTML, ¿cierto? Debemos pues estar todo el tiempo especificando qué es lo que se está haciendo. Y el navegador, por ejemplo, si es Google, al hacer la lectura, pues él va a saber lo que tiene que hacer. Entonces, por eso es un lenguaje demarcado, porque le vamos a indicar, ya sea Google o cualquier navegador, ¿cierto? Mozilla, Firefox, bueno, los dos son los mismos. En ese sentido, ellos van a saber qué es lo que van a hacer porque les estamos explicando todo el tiempo. ¿Sí? Ya pues un lenguaje de programación es mucho más extenso, tiene muchas cosas más, ¿cierto? Funciones y variables, pero pues en ese sentido. Entonces, miremos acá también nos van a explicar. El lenguaje demarcado es un conjunto de códigos que se pueden aplicar en el análisis de datos.
o la lectura de textos creados por computadoras o personas. El lenguaje XML proporciona una plataforma para definir elementos para crear un formato y generar un lenguaje personalizado. Un archivo XML se divide en dos partes, Prolog y Body. La parte Prolog consiste en metadatos administrativos como declaración XML, instrucción de procesamiento opcional, declaración de tipo de documento y comentarios. La parte del body se compone de dos partes, estructural y de contenido presente en los textos simples. El diseño XML se centra en la simplicidad, la generalidad y facilidad de uso y por lo tanto se utilizan varios servicios web. Entonces aquí tenemos los servicios web. Tanto es así que hay sistemas destinados a ayudar en la definición del lenguaje basados en XML, Y pues que no se debe confundir con HTML. Entonces XML es muy similar a HTML, pero pues XML se enfoca mucho más es en los datos, en la transferencia, en darle formato y todo este tipo de cosas. Listo. Si queda clara esta parte, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, entonces miremos a ver qué más tenemos por acá. Luego tenemos un tag. ¿Qué es un tag? Pues simplemente es una etiqueta. Estas etiquetas que utilizamos en HTML y en XML también vamos a utilizar estas etiquetas para clasificar, categorizar todo lo que sea nuestra información. ¿Listo? Luego tenemos unpack, es la acción de desempaquetar. Muchas veces no sé, vamos a recibir esa información que se hace el proceso de bundle y de pronto a veces se hace necesario individualizar, ¿cierto? Tener esta información individualmente para realizar ciertos procesos. Entonces se hace el proceso del unpack, ¿cierto? El desempaquetamiento. Y tenemos luego un package, podemos hablar de an information package, ¿cierto? Como un paquete de información donde va a estar categorizada, como lo que hace Bundle, ¿cierto? Bundle nos entrega un package of information como lo que hay acá. Listo, people. Entonces, bueno, preguntas, dudas acerca del vocabulario que acabamos de ver. Pronto necesitamos enfatizar en alguno de estos términos o vamos bien. Vamos bien, profe. Perfecto. Entonces vamos a irnos un poco a la práctica para interiorizar mucho más lo que es este vocabulario. Recuerden que estamos trabajando en la sesión número 11 y en la parte de abajo vamos a encontrar ya sea esta pestaña o este botoncito que dice Vocabulary Practice o más abajo nos vamos a encontrar con el Vocabulary Practice que no lo he habilitado, ya está. Vamos a ingresar y aquí nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a tener lo que es la definición del término y nosotros vamos a escoger cuál es el verbo o el vocabulario adecuado de acuerdo a su definición. Tenemos acá nuevamente. Is one that is not owned by any particular company and not limited to a particular company's product. Entonces vamos a decir, claro, esto es esto. ¿Listo?
Entonces, nuevamente, sesión 11, Vocabulary Practice. Vamos a hacerlo y vamos a responder y a seleccionar la opción correcta.
Listo, listo, listo. Mi gente linda, mi gente bella. Bueno, entonces recuerden que para el día de hoy tenemos una estrategia de lectura, ¿cierto? Que es los organizadores gráficos. Recuerden que un organizador gráfico simplemente puede ser un diagrama o un diseño visual que me permita entregar o resumir información de una manera mucho más organizada y visual. Cuando vayamos a hacer un organizador gráfico, vamos a tomar solo lo más relevante, cosa que cualquier persona pueda ver nuestro organizador y pueda hacerse una idea más clara y concisa de lo que, digamos, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de los web services, de lo que es un web service. Listo. Por acá les voy a compartir un momento para facilitarles mucho más la vida. Les voy a compartir un link de Canva donde tienen muchas plantillas para ser organizadores gráficos. Sí, mira, aquí tenemos muchas plantillas. Nosotros simplemente debemos escoger una y rellenarla, ¿cierto? Con la información que encontramos en el texto en el worksheet 3.11. Entonces les voy a compartir por acá para que lo tengan a la mano. Entonces, plantillas, organizador gráfico. Entonces, nuevamente, vamos a ir al worksheet 3.11. 3.11, ¿cierto? Y aquí nos vamos a encontrar el texto, What are web services? ¿Cierto? ¿Qué son los servicios web en este caso? Entonces, tenemos las explicaciones, los diferentes apartados, tenemos los componentes, cómo funcionan los web services y todo por el estilo. Y pues tenemos también algunos ejemplos, ¿cierto? Ya. Y pues toda la información que aquí nos brindan, vamos a condensarla en nuestro organizador gráfico. Ahora, nos vamos a la sesión número 11. Allí nos vamos a encontrar con un foro, se llama Web Services Graphic Organizer. Vamos a ingresar allí y allí nuevamente y acá vamos a pegar nuestro organizador gráfico. Recuerden que simplemente debemos darle en responder y avanzada y en este cuadrito podremos pegar nuestra imagen o simplemente podemos arrastrar un archivo a esta parte y ya le damos a enviar al foro para que nos quede mucho mejor. Listo. Sope, preguntas, dudas con respecto a lo que debemos hacer. No, tutor, quedó claro. Listo, y si todo queda claro, entonces simplemente manos a la obra, manos a la obra. Cualquier cosa ya saben que me pueden preguntar. No se les olvide registrar su asistencia, básicamente.
All right, people. Bueno, ¿cómo vamos con la actividad? Vamos en camino, ya terminamos. No, profe. Falta. Bueno, recuerden entonces que el día sábado tendremos nuestra sesión final, será nuestra clase, la última clase de este ciclo. ¿Listo? El examen entonces lo tendremos en el horario de más o menos de 11 a 12 o de 10:50 a 12 del mediodía. ¿Listo? Ese sería nuestro horario para el examen. Y con eso daríamos por terminado el ciclo 3. ¿Listo? Para que lo tengan presente, nos programemos y que podamos hacer pues el examen en la fecha correcta. Si no lo podemos presentar, yo estaré la otra semana, estaré abriendo algunos espacios o estaré conectado en algunos espacios para que podamos ingresar y realizar el examen. Listo. Son como todas las posibilidades que podemos tener para poder culminar este ciclo 3 con, bueno, básicamente pues exitosamente, o por lo menos en inglés. Yo sé que en programación todavía les falta tiempo, pero en inglés así serían las cosas. ¿Listo? Los que vayan terminando el organizador gráfico ya se pueden ir desconectando de la sesión y como les digo, espero verlos el sábado para seguir. Vemos la sesión número 12 y pasamos a hacer el examen y listo. ¿Ok?
Profe, un favorcito. ¿Me recuerda cómo subo la imagen, porfa? Claro que sí. En lo que se publica, puedes darle en cualquier lado, responder, y luego le das en avanzada. Y ahí en ese cuadrito grande puedes pegar la imagen o puedes arrastrar o cargar un archivo. En responder y debajo nos da avanzada. Por acá, mira. Por ejemplo, aquí dice responder y debajito avanzada. Y en el cuadro podemos copiar y pegar la imagen directamente o arrastramos el archivo. Bueno, profe, ya lo hago. Gracias. Perfecto. Listo, profe. Bueno, muchas gracias, profe. El sábado nos veremos si Dios quiere. Muchas Perfecto, Juan gracias. Carlos. Es con mucho Muchas gusto gracias y por todo, feliz profe. día. Igualmente, pues hasta luego. Bye bye.
Ok, my friends. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Recuerden entonces que nos veremos el próximo sábado. Tendremos nuestro examen final y pues daremos por terminado a lo que es este ciclo. ¿Listo? Muchas gracias por haber asistido el día de hoy y espero que tengan un feliz y grandioso día.